Desde mi punto de vista, pensarse en esta universidad otra, un poco en la línea de lo que nos propone dialogar. Pienso yo que inicialmente es fracturar un poco ese discurso que habla desde la oportunidad, desde, sí, como la gran oportunidad, como si fuera la super hazaña que se estuviera haciendo. Y eso lo digo un poco en vía a lo que planteó Jesús, es que hay una deuda histórica, no solamente con el oriente de la ciudad, no solamente con las poblaciones afro del país, sino con la diáspora africana alrededor del mundo. Y eso lo hemos visto y se ha percibido de manera más eh, concreta en las expresiones y manifestaciones racistas y la brutalidad policial, pero no es la única forma desde la cual el racismo opera alrededor del mundo. Y en ese sentido, pues considero que debe ser fundamental que esta universidad otra se construya con la misma gente, porque no solamente hace falta de que sean, entre comillas, beneficiarias las personas del Oriente, sino que puedan construir la universidad. Y esa construcción de la universidad debe partir de que la participación de la gente debe estar en espacios de toma de decisión. Y lo digo porque si apenas estamos y si sigue siendo una lucha constante el tema de las condiciones de excepción, ¿sí? Porque se piensa que las condiciones de excepción son un regalo, que es que la gente es perezosa, que la gente que accede por este medio no puede hacerlo de otras formas, pero no se analiza estructuralmente por qué se crea la condición de excepción. Y siento yo que es también parte del hecho de quienes han estado en los espacios de toma de decisiones. En este caso hablo de la Universidad del Valle, que fue donde yo me formé. ¿Cuántos rectores afrodescendientes, indígenas, de comunidades LGBTI ha tenido la universidad? ¿Sí? ¿Cuántos en este momento han sido secretarios, directores de programa, ¿sí? En comités de investigación, en grupos de investigación? Y si nos vamos a las cifras, pues nos encontramos que más, entre más alto sea el cargo, menor cantidad de este tipo de población vamos a encontrar. Entonces, siento yo que también un poco cuando en el discurso cotidiano se redunda y se continúa perpetuando esta idea de pobrecitos, de que es que ellos no quieren, ¿sí? O la meritocracia, es que yo me lo gano por méritos, pero no se analiza más a profundidad la cuestión estructural, pues allí vamos teniendo unas fallas enormes y por supuesto son menos personas las que acceden y menor proceso de conciencia el que se tiene estando pues en la universidad. Entonces siento yo que también por esa vía va la Universidad Distrital de Oriente. ¿Sí? Yo propondría que hubiese unas mesas de trabajo de diferentes sectores, o en diferentes comunas, barrios, si se quiere, donde la administración se siente con la gente y se siente con las líderes comunitarias, con las personas que tienen procesos organizativos de danza, de música, todo este tipo de liderazgos que ya existen en diferentes espacios del territorio llamado pues Distrito de Agua Blanca y que vienen haciendo un proceso de muchos años de conciencia, porque a través de las artes, como se mencionaba, no solamente es el aprender a bailar o conformar una agrupación musical, sino que hemos visto que hay todo un proceso de educación popular en estos procesos comunitarios. Entonces, vale muchísimo la pena y creo yo que es importante, si estamos hablando en términos de la participación y la participación activa y verdadera, que se creen estos espacios de diálogo, donde se le escucha a la gente, ¿sí? Y donde se pueda responder y más bien articular a los procesos que ya existen y no pensarse en la universidad desde afuera, precisamente como mencionaba también Jesús, que se ha estudiado más, se ha estudiado mucho el Oriente desde afuera y muchas veces las producciones del mismo territorio, ¿sí? Intelectuales, comunitarias, populares, pues son poco conocidas o quizás incluso invisibilizadas. Entonces, creo yo que esa es una propuesta concreta que Sí. permitiría un poco conocer más cuáles son los intereses y las necesidades de las personas que habitan el Oriente, más allá de suponer desde la
visión estereotipada del Oriente empobrecido, del Oriente, de todo este discurso que venimos escuchando frecuentemente, pero entonces, ¿qué tiene la misma gente para decir? Creo yo que por allí es mi respuesta a la pregunta. Gracias, Vivi. Nos recuerda también lo que dijiste al principio, ¿no? El tema de la estereotipación del otro, que es gravísima cuando se hace un modelo de estos. Y cuando, como tú has insistido, si no hay participación, es importante también señalarle al que escucha, que no viene del campo, que esta participación que está dando Livia es lo que llamamos una participación cualificada. O sea, no es la masa llegando a un lugar, sino que son los movimientos organizados y sociales que tienen una dinámica cultural. Eso yo lo tomo por ahí, si me permites en ese sentido. Bueno, entonces, creo que ahí quedamos en deuda porque no entramos en ella. Esa universidad todavía la rondamos. Yo lo dejaría, vamos a pasar a otro tema, pero yo lo dejaría ahí para después ustedes y yo. Estamos aquí en una primerita ronda. El centro de esa universidad es el libro. ¿Sí? El centro de la universidad es el libro. Habrá que pensar en otra universidad que tenga otro centro. Desde mi punto de vista, considero que parte mucho desde la visión, no tanto del desarrollo en ese término, ¿sí? Que de hecho ha sido más bien eh, un intento de mostrar como el lugar al que se quiere llegar, una visión un poco del éxito en términos de la acumulación, del extractivismo también, sino que aquí yo insertaría más bien lo que las comunidades étnicas han llamado buen vivir, ¿sí? Buen vivir y vivir bien, en términos de la dignificación de la vida. Y la dignificación de la vida, aunque es importante el aspecto económico, no está determinada únicamente por ello, sino que la dignificación de la vida tiene que ver con la posibilidad de generar mayor conciencia crítica en las personas en relación a que se vuelvan generadoras y agenciadoras también de cambios. Es decir, esta universidad, en términos de esa visión, ¿sí? Del buen vivir, no podría estar pensada únicamente para unos beneficios personales o para emitir unas cifras de se graduaron tantas personas del Oriente y un poco como lo que planteaba usted, profe, que se habla un poco del SENA del puntaje, ¿no? Entonces, se redujo las cifras de violencia o se redujo las cifras de robos, etcétera, inseguridad, simplemente por la cantidad de graduandos, cuando puede que ni siquiera haya un impacto colectivo. Entonces, pienso yo que en ese sentido, esta mirada del buen vivir le apostaría a eso, a la dignificación de la vida, en términos de cómo las personas que accedan a esta universidad pueden volverse generadoras de cambio o fortalecer los procesos que ya llevan en relación con el cambio. Desarrollo o la categoría desarrollo ha tenido diversas críticas. Incluso hay pensadores de Latinoamérica que prefieren no usarla porque dicen que es una categoría eurocentrista, ¿sí? Que es una categoría que es el desarrollo lineal de Occidente, que no tiene fin. Eso no tiene fin, o sea, ellos ya se cree que ya lo lograron todo aquí en la Tierra y por eso están buscando cómo colonizar Marte y la Luna. Entonces, ese no es el desarrollo que nos estamos pensando aquí. Hay diversas, digamos que perspectivas o variantes de ese desarrollo. Por ejemplo, lo que planteaba Nkrumah, Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, era un desarrollo precisamente con ese buen vivir, que los pueblos tengan autonomía de su organización política, de su organización económica. Y aquí debo traer un dato, y es que el Pacífico colombiano tiene en promedio 1.300.000 habitantes, aunque en el DANE aparezca menos. Bueno, de hecho el DANE ha sido entutelado y bueno, esperemos a ver si se hacen un reconteo o otro censo, porque la población negra
en Colombia desaparecimos como 3 o 4 millones. Bueno, aunque yo estoy afuera. El Pacífico colombiano no tiene ni un programa de medicina. Eso es increíble. O sea, una región tan grande como el Pacífico colombiano no tiene un programa de medicina. Toda la gente, todos los jóvenes, jovencitas que quieren estudiar medicina tienen que emigrar. Y esa es una forma también de ir desestructurando una comunidad. Entonces, yo creo que el buen vivir tiene que ser posibilitado por gente, ¿sí? que lo pueda llevar a cabo. Entonces, ese desarrollo tiene que estar ligado a cuestionar el modelo imperante económico. Por eso yo decía, esta universidad tiene que pensarse otro modelo u otros modelos desde lo local para ir conectándonos con el sur global. Porque en diversos lugares del planeta, incluso aquí en Europa, hay gente que no se asume occidental desde la idea que ha vendido Occidente, ¿no? Que tiene que ser civilizado, que tiene que ser, que tiene que estar pensando siempre en lo moderno, en lo nuevo, lo novedoso, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué no pensarnos otras formas de habitar el mundo? ¿Por qué no crear una economía popular o economías populares? Que no todo tiene que ser la economía de mercado o una economía de mercado justa. O sea, yo no estoy en contra de la economía de mercado, estoy en contra de la forma en que se está ejecutando. Entonces yo creo que esa universidad tiene que posibilitar eso, tiene que posibilitar otras formas de entender la economía, un desarrollo que no vaya en lo lineal, o sea, que uno no se convierta yo digo, en el Christopher Garner. No sé si recuerdan la película de En busca de la felicidad, Will Sí, sí, Smith. sí, sí, sí. O sea, a mí me han llamado aquí de algunos medios de comunicación para hacerme ver como un joven afromigrante exitoso, con 2 maestrías, estudiantes de doctorado. Yo les digo, no, yo no quiero ser un Christopher Garner. Sí, porque se olvidan que hay una estructura que no me ha permitido avanzar. Ese modelo de desarrollo capitalista es lo que no ha permitido a mucha gente joven avanzar. Pero si nos pensamos en un modelo más comunitario, ¿sí? donde la gente pueda ingresar a la universidad como un derecho, como se plantea en la Constitución Política de Colombia, como está bien allí planteado en el documento, que no sea un privilegio, sino un derecho de todos. Ahora, quien no quiera estudiar academia, pues hay otras labores que no son menos, por decirlo de alguna forma, que no deterioran, digamos, que la humanidad de las personas. Pero yo creo que ese modelo de desarrollo o esos modelos de desarrollo tienen que estar desconectados del capitalismo, porque entonces nunca vamos a avanzar, vamos a seguir en las mismas. Gracias. Mira, precisamente allá en todo el distrito se creó un programa que se llamaba Economía de Trueque, una economía con alma, ¿sí? Y ese fue una propuesta del profesor Augusto Librero Silich, compañero de Orlando Falsborda, que ya murió, Augusto Librero. Y entonces hubo el mercado donde era economista este profesor y se hicieron unos mercados en toda la zona de Marroquín, en varias partes. Entonces allá había gente que trabajaba como hacer escobas, trapeadores, blanqueadores, bueno, muchas cosas. Y esto se llevaba y ellos cambiaban sus cosas por los que tenían otros productos. Entonces se fue creando todo ese mercado tan importante que incluso estaba la casa que llamaba Ecosol, Economía Solidaria. Ese era el proyecto. Y que era una economía con alma. Entonces, frente a la economía desalmada del modelo capitalista. Y él hizo un estudio muy importante porque decía que la plata que rodaba por un cuarto de la población de Cali, que es el oriente, era demasiada y que estaba saliendo de allí para otros lados, ¿sí? Mientras que allá habían unas producciones. Entonces, ¿cómo hacer de eso algo potente? Creo que hay también que ir recogiendo como todas estas
propuestas que quedaron allí de Ecosol. Ecosol fue una cosa maravillosa. Gracias. Y era eso, gracias. Y es que esa facultad, si es pensada desde la educación popular, pues tiene que tener otras dinámicas, más allá de que la financiación sería estatal. Tiene todo lo que usted vaya a pedir. Todo lo que usted pida se lo vamos a dar. Las finanzas hablamos después, que eso es un tema de gestión. Sí, entonces yo creería que esta facultad tiene que repensarse el modelo educativo. O sea, tiene que repensarse cómo están llegando los niños y las niñas a la primera infancia, a la básica primaria, a la secundaria. Porque no puede estar desconectada, no puede estar desconectada. Por eso yo planteaba lo de los semilleros. Creo que es fundamental estos semilleros en todos los niveles, porque un joven o una jovencita se piensa algo, pero cuando llega a determinada carrera dices, esto no es lo mío. Entonces creo que esa facultad tiene que estar conectada, todo el sistema educativo. Y como es una facultad, estaríamos hablando de varios programas. Yo creería que estos programas académicos, más allá de responder a una demanda que hay en el mercado, por decirlo de alguna forma, también tienen que responder a las demandas de la sociedad, ¿sí? A las demandas de la sociedad, responder, digamos, qué está pasando con la población juvenil. ¿Están estudiando, no están estudiando, quieren hacer deporte? Tiene que pensarse eso, todo eso. Como si hablamos también de cultural de lo educativo, digamos. Correcto, sí. Si hablamos de grupos de investigación, esos grupos de investigación deben incorporar también moradores del barrio, deben incorporar los moradores del barrio, porque ocurre que hay gente en los barrios, puede ser el presidente de la Junta de Acción Comunal, puede ser el vecino que ya se jubiló, que también tiene mucho que decir y mucho que aportar allí. Entonces yo creo que estas facultades tienen que ver academia desde otras perspectivas. Vale. Y allí es fundamental, cito allí a Gramsci, cuando habla de los diversos intelectuales. O sea, un intelectual no solamente debe ser alguien que tenga un título universitario. Un intelectual puede ser un rapero, alguien que se dedica al rap. Un intelectual puede ser, o una que haga música del Pacífico, que desde allí circule sus ideas y también circule su proyecto de vida. Entonces, esta facultad debe contar con ese tipo de población. Una facultad. Tome respiración un poco, tome respiración para que podamos jugar todos, entonces va Livia. Ok, vale. Bueno, yo también había pensado en los grupos de investigación, porque me parece que es importante y también por los procesos que hemos venido haciendo con el peón, que este tipo de procesos, de iniciativas que se vienen realizando y que se van a realizar en esta Universidad Distrital de Oriente, pues sean divulgados no solamente desde lo local, que también me parece importante, sino también a nivel regional, nacional e internacional. Y para eso creo yo que es fundamental lo que menciona Jesús, de que desde el mismo espacio territorial pues haya investigadores. Y estos investigadores, y ya lo ha demostrado la Casa Cultural Chontaduro, no necesariamente tienen que haber pasado por una academia, porque la investigación no es un proceso que se limita únicamente a la formación académica, sino que tiene que ver con muchísimas otras saberes y habilidades que hacen a una persona investigadora. Entonces, y esto es intergeneracional, es decir, generacional en general, no solamente jóvenes, no solamente hombres, no solamente mujeres pueden hacer investigación, sino que y no en determinadas edades. Entonces creo yo que es fundamental que esto se potencie a través de no solamente los semilleros que propone Jesús, sino también a través de tertulias. Para mí sería fundamental que hubiese un diálogo permanente en el que la comunidad vaya a la universidad y del otro lado también que haya prácticas y pasantías
con el ánimo de que la universidad salga de los espacios físicos, ¿sí? Y trascienda en esa articulación permanente con los procesos que ya llevan muchas personas que o que bien van a ser estudiantes o que hacen parte de los barrios donde va a estar más cerca pues la universidad. Creo yo que también es indispensable que haya en ese ejercicio permanente de compartir el conocimiento, eventos académicos que sean anuales, ¿sí? Que se institucionalicen y que permitan que haya un diálogo transversal entre los programas académicos, que como hemos dicho, la idea es que respondan y sean desde los intereses de la gente, y para eso pues también es necesario que haya una articulación de esos programas académicos. Entonces creo yo que es fundamental que en esos eventos académicos también, pues que no solamente académicos, lo digo porque van a estar en la academia, no porque sean únicamente académicos. Entonces que haya espacios de ponencias, de diálogos, de paneles, que, en los que esté también la comunidad, en que se puedan visualizar los procesos barriales y todo lo que se hace en la comunidad. Entonces creo yo que desde esos lugares, y por supuesto los programas deben estar en concordancia con lo que la gente quiere y para potenciar todos los procesos que ya se están desarrollando en los territorios. Bien, yo me acuerdo que una vez a Álvaro Pedrosa, conocido aquí por la gente que ha estado con nosotros más tiempo, le pregunté yo, bueno, maestro, ¿y qué vamos a pedir? Entonces me dijo, no, ¿qué pedimos? Entonces yo le dije, no, pues hay que pedir un computador grande que pueda tener capacidad porque estamos metiéndonos en mapas. Y él me miraba nomás. Y pues, ¿qué más pedimos? Pues unos portamapas, que no sé qué. Y entonces yo ya terminé, no más. Y me dice, sí, ya. No, yo creí que íbamos a pedir. Le digo, ¿cómo así? No, pues yo iba a pedir un helicóptero para poder tomar fotografías aéreas de unas zonas que queremos estudiar, porque hay una dinámica de intervención. Entonces, él ya estaba en los drones, estamos hablando hace 20 años. Yo creo que necesitamos transitar hacia esa dimensión también, ¿sí? Y hay un problema en esa dimensión, y es toda la corriente de las universidades en la tradición vienen con licenciatura en ciencias naturales, o sea, eso es lo que hay. Si ustedes miran la ley dice licenciatura A, B, C, D, estoy hablando de la ley 115. Uh-huh. Esa ley 115, yo sí quisiera ponerla ahí en ese punto, porque esa ley 115 es la que fue producida por el movimiento pedagógico. ¿Sí? La ley 115 es hija de la Constitución, pero a la vez es la instaladora, es una ley lograda a través del movimiento pedagógico. Entonces hay una parte de la ley que tiene que ver con otras etnias, y en ese sentido, ese es un espíritu que tendría que estar en una universidad que está en cualquier lugar de Colombia, porque está respondiendo a ese espíritu de esa norma. Luego viene la ley 30, que es otro tema, digamos lo más técnico, estoy hablando yo en este momento. La pregunta mía es, ¿qué hacer con esa licenciatura? Dejémoslo así, en licenciatura en ciencias naturales, o ebanistería, que está en el SENA, pero que podría estar acá, o sea, ¿qué haría un espacio amplio? O sea, ahí me dijeran, vea, usted tiene 50 profesores para trabajar educación popular. Hermano. Entonces yo pensaría rápidamente, Jorge, pensaría en cómo se trabaja en el grupo de investigación. Entonces hay cosas que tienen que ver con las tecnologías, o hay otras cosas que tienen que ver con lo que está diciendo Jesús ahora, que es el tema de la disposición con el espacio, ¿sí? Entonces, en esa dinámica y en esa escala, les pregunto yo a ustedes, desde la educación popular y en esa escuela, y en esa escuela no, en cualquier facultad, en esa facultad, ¿cómo está la técnica, la tecnología? Ese hacer que ya no es ideológico, sino la tecnología, esa que se ha despreciado por tanto tiempo, pero que yo quiero saber ustedes cómo la ven en este momento que están en la vida práctica, más allá de una moral del capitalismo, porque no se trata de una moral del capitalismo ni de un nivel. Entonces, ya Jesús decía ahora, no sé, trabó un poco la palabra diciendo y cómo lo decía, pero lo dijo, y es, hay un nivel técnico que, ¿cómo está ahí? Livia. Bueno, a mí me parece necesario ese nivel técnico,
y lo llevaría incluso a lo tecnológico, porque si estamos pensando en un proceso de articulación y si pensamos en esa licenciatura de ciencias naturales, vale la pena pensar en esas ciencias naturales desde una perspectiva de la misma comunidad, ¿no? Entonces creo yo que es necesario que esos saberes también se recreen, se recuperen no solamente en la oralidad, sino también en la documentación. Por eso es que para mí también la investigación es clave y fundamental, porque no solamente permite la divulgación, sino también la memoria. A través de la investigación se hace memoria. Esta facultad permite que eso sea posible y de eso se trata, de ir pensándola de una vez. Pues yo creo que lo técnico y lo tecnológico allí tienen un lugar supremamente importante, en no solamente en el saber, sino en el saber hacer. Y ese saber hacer se constituye y se fundamenta y se encarna en la medida en que los saberes que están acá en reposo de cierta forma o en la oralidad o en la cotidianidad, pues puedan continuarse realimentando y súper enriqueciendo en la misma formación y en la misma educación popular que se está pensando. Bueno, coincido con lo que ha planteado Olivia, pero también es importante, digamos que hacer como unas conexiones. Digo esto porque casi siempre cuando se habla de saberes populares o saberes ancestrales o la tradición, eso tiende a entenderse como algo estancado. Y en la medida en que uno va haciendo algunas lecturas, escuchando diversas voces, uno se va encontrando que no, que eso está conectado, es un sistema. Entonces, yo creería que si nos planteamos como una licenciatura en ciencias naturales, también es para hacer investigación, o sea, desde otras miradas de la ciencia. Y por eso yo decía, es que para el buen vivir debe haber gente que lo posibilite y necesitamos gente que haga ciencia. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy con la pandemia. Hay unos grupos, hay unas comunidades que de alguna forma u otra han dedicado más tiempo y recursos económicos a algunos, digamos que elementos de la ciencia, y hoy estamos dependiendo de ellos, de quién tenga la vacuna. Si en el sur global, digamos que se tuviese como esa determinación en términos generales, porque en el sur global hay países que lo tienen, ¿sí? Pero no está muy desligado del modelo económico capitalista. Entonces necesitamos una ciencia al servicio de las comunidades, ¿sí? Y necesitamos también tecnología, o sea, necesitamos tecnología, necesitamos estar al día de lo que está pasando en computación, de lo que está pasando en medicina, porque no podemos quedarnos solamente con el recuperar, sino también con el hacer, ¿sí? Y eso fue lo que llevó en un momento de la historia a posicionar a África, algunos países africanos, bueno, pueblos en ese entonces como Egipto, como Sudán, como Etiopía, a tener, digamos, que cierta ventaja, por decirlo de alguna forma, sobre otros pueblos, porque de alguna forma u otra no nos podemos engañar. Quien maneja la ciencia tiene ventajas sobre otros pueblos, pero no lo podemos traducir aquí en ventajas, sino en cómo poder cooperar con estos avances científicos o tecnológicos. De hecho, algunos académicos africanos no hablan de ciencias naturales ni de ciencias sociales, sino que de ciencias de la vida o ciencias para la vida. Bueno, un punto que ya lo mencioné y es el horario. Yo creo que debería repensarse el horario o tal vez abrir, no sé, otra corte de horario vespertino, como se le llamaba, de 6:30 a 9:30. Yo creo que eso es fundamental para, digamos que, diversificar las voces, porque todas las voces que se están escuchando ahora oscilan entre, no sé, 16, 23 años. Ahora
la gente se gradúa más temprano, entonces yo creo que hay que diversificar las voces, porque las voces en la educación popular son fundamentales, es un factor fundamental. Yo creería que también hay que apostarle más a la elaboración individual de documentos, de ensayos, no sé, artículos, porque quienes se vayan, digamos que a enfocar por la parte académica, y no tanto lo académico, sino en un trabajo también en una fundación o en una ONG, hay que escribir informes, hay que redactar informes. Entonces creo que esos dos puntos son fundamentales. Y seguir manteniendo el encuentro anual de educación popular, seguirlo ahí manteniendo, conectándonos con diversas instituciones y diversas comunidades. Y felicitar a la educación popular que se ha mantenido eh, y sigue dando allí los frutos y bueno, que la gente se siga preocupando por una carrera que es fundamental, un programa que es fundamental para el presente del país, que lamentablemente siento que a veces es poco utilizada la educación popular en la estructura educativa y política del país, pero creo que es fundamental en el presente y en el futuro de Colombia apostarle a programas como educación popular, como educación, que se piensan otros modelos educativos y de vida. Bueno, a mi juicio creo que son importantes tres aspectos. El primero es fortalecer fortalecer a los referentes en términos de no solamente licenciados en educación popular como docentes, sino también en educadores populares como docentes. ¿Sí? Que eso sea una posibilidad y que no sean, porque yo todavía no lo he sido, que no sean contados los docentes que hagan parte de la formación de los licenciados en educación popular en la universidad. También creo yo que es fundamental fortalecer la investigación, no solamente como un proceso doloroso de escribir un trabajo y de llegar a unos semestres en donde no se tiene ni siquiera claridad de qué tema es que voy a abordar. Y creo también que es en esa parte de investigación clave comenzar desde los primeros semestres y ese comenzar también parte conectado un poco con los referentes del primer punto que mencionaba. Es decir, leer estos trabajos, estos procesos que han emergido, que se han continuado, porque lo que yo observo también es que hay una evidente línea de investigación en cuanto a lo étnico-racial, si nos ponemos a revisar trabajos de grado, ¿sí? Hay una línea de investigación clarísima con los trabajos que ha hecho OFIR, con el trabajo que hizo Jesús, con el trabajo de CIDEI, con el trabajo que hicimos en la comunidad de Peón. Entonces, hay mucha producción intelectual que está haciendo ahí un llamado clarísimo. O sea, yo lo vengo viendo desde hace rato y creo yo que es fundamental que eso ya se materialice. Y pues también siento, y esto ya creo que es también supremamente claro, y es cómo el contexto no solamente local, cuando digo local lo digo por la masacre de Llano Verde, por ejemplo, como el contexto nacional, lo digo por el gobierno actual, y cómo Latinoamérica y el mundo lo que nos dice es que se necesita continuar y que emerjan otros procesos de educación popular. Estamos en un momento global de urgencia de conciencia y de acciones inmediatas en relación con el ambiente, en relación con la forma de cómo construimos con el otro, con la otra, con las personas, de cómo nuestras identidades se van transformando. Y creo que eso no es para mañana, es para ahora. Y desde la educación popular ese trabajo ya se ha venido haciendo, pero creo yo que debe llegar a otros espacios y fortalecerse. Entonces, esos serían mis aportes para cerrar. Muchas gracias por la generosidad, por
por el pensar este tema, porque a veces uno está con tanta cosa que pensar ya es un ejercicio. No pensar cualquier cosa, sino pensar enfocadamente.